Nosotros seguimos celebrando en este día tan especial, el Día del Periodista, de esta pasión por las noticias, de la entrega total que tantos colegas realizan aquí en nuestro país y por supuesto con un compromiso muy pero muy firme. Esa prensa y el compromiso que vienen de la mano, vienen ligados y por supuesto Juan Pablo, se suman las estrellas del periodismo, lo digo yo, porque son grandes referentes los que nos estuvieron acompañando y nos siguen acompañando, así que por favor te pido que lo presentes a nuestro siguiente invitado. Bueno, no hace falta presentarlo, se presenta por sí mismo y con esto que acabas de mencionar también es un privilegio y un honor poder compartir estos minutos haciendo un balance y un análisis en el compromiso de la prensa que necesitamos potenciar cada vez más en un tiempo muy difícil porque no solamente nos ataca la pandemia, sino que nos atacan otros males en el país como el caso de la corrupción, la impunidad y un montón de escenarios que la prensa debe poner todos los días en vidriera y realmente es un placer hablar con el querido Oscar Acosta. Lo saludamos también felicitándolo en este día muy especial, Nadia, ¿no? Totalmente. Porque es su cumpleaños, así que felicidades, Oscar. Para ustedes también. Gracias, Nadia. Gracias, Juan Pablo, a todo el equipo. Muchísimas gracias y mucha fuerza para este emprendimiento que iniciaron también ustedes en estas alternativas que tenemos hoy en medios de comunicación en todo el país. Hasta hace muy poco tiempo, nuestras competencias eran, digamos, los medios convencionales y hoy día hay una suerte de explosión de medios a través de las plataformas y esto hace que realmente la competencia sea, que es muy importante, dicho sea de paso, para toda la ciudadanía, para los trabajadores de los medios de comunicación también, porque se amplía la posibilidad de tener acceso a un lugar de trabajo. Y para acceder a un lugar de trabajo, bueno, los periodistas, hombres y mujeres que elegimos, porque hay vocación de por medio y porque el mercado lo requiere, se necesita tener una mayor cantidad de medios para que el arco de opiniones sea muy amplio. Finalmente es la ciudadanía la que sale beneficiada, ¿cierto? Oscar, una cuestión importante, porque en realidad hablar contigo es hablar un poco con la historia misma del periodismo. Con esto no quiero sumarte años indebidos, pero sí la experiencia. Te tocó hacer periodismo en la dictadura, estamos para alcanzar el mismo periodo de tiempo de democracia en el Paraguay, aquellos 35 años oscuros de la dictadura también, en esta suerte de libertad ciudadana con el tema de la democracia. ¿Ha cambiado mucho el periodismo en cierta manera? ¿Crees que estamos caminando hacia un buen puerto o cómo está la salud del periodismo actualmente? A ver, hasta hace 20 años aproximadamente en que los medios de comunicación, incluso en algún momento dado, comenzaban a dar una tendencia a partidizarse, que no es igual a politizarse, a partidizarse, y en donde los políticos se mediatizaron y se complicó un poco el panorama. Eso hay que decir, porque hoy día los medios de comunicación responden a muchos, no todos, no hay que generalizar, responden a determinados intereses. Si no son políticos partidarios, son económicos. Y eso le ha dado a la ciudadanía, digamos, una responsabilidad muy importante, saber quiénes son, a qué intereses están respondiendo y cuáles son los mensajes que se están recibiendo. En el tiempo anterior que mencionaste, había, digamos, un solo objetivo, dado todo lo que había ocurrido en los 30 y pico de años del gobierno estronista, estábamos todos planteando una lucha frontal, indisimulada, para tumbar la dictadura. Porque, claro, no teníamos la libertad que necesitábamos para poder ejercer la vocación. Estábamos privando. Oscar, te pido tu micrófono, por favor. Si podemos habilitar de vuelta tu micrófono porque se apagó, ahora sí. Y No. estabas diciendo No, justamente, nos quedamos en la cuestión ciudadana, Oscar. sí,
que la ciudadanía tiene que entender muy bien de dónde vienen los mensajes. Eso habla también de la necesidad de una ciudadanía madura y sobre todo algo que ustedes mencionaron aquí, estamos en la pandemia, la corrupción y estamos también en una crisis educativa que se nota perfectamente que esa falta de educación nos ha llevado y nos sigue reteniendo en una posición porque hay gente que no accede a una capacidad de análisis que le lleve a encarar cívicamente los problemas. Y entonces, en el legítimo derecho de manifestarse e incluso rebelarse, solo la educación te da esa posibilidad de entender dónde están nuestros derechos, cuáles son nuestras limitaciones o nuestros límites también con respecto a las garantías que nos ofrece el Estado, dado el compromiso que tomamos en ese último pacto social que tuvimos en 1992, que creo que realmente nos ata un montón de compromisos, pero también nos da libertades que nos están restringiendo hasta hoy día. Esa un poco sería la diferencia si vemos los dos tiempos. Muy importante, Oscar, lo que estás mencionando. Inclusive ya me sacaste la pregunta de la mente, prácticamente telepáticamente dijiste lo que necesitamos saber o parte ya con respecto a lo que es la libertad de expresión, una comparación entre ayer y hoy, lo que estamos viviendo actualmente. Y por otra parte, saber un poquitito desde tu punto de vista, esa gestión tan importante que representa el ser hoy en día comunicador. Como decía, este es un tiempo enrarecido por esos compromisos. Los medios de comunicación partidizados y respondiendo a intereses, eso es, creo que es muy notorio. Y entonces hay también sectores que trabajan en función a esos intereses. Y aparece una suerte de, no digo guerra en la dimensión del conflicto, sino de haber estrategias, le llaman, de comunicación, donde utilizan redes sociales para armar campañas. Las redes sociales creo que ya han definido un poco el nuevo escenario que tenemos, que ya se usó, se va a seguir usando y que incluso en algún momento dado está tomando un perfil de una suerte de incluso campañas personales dirigidas para poder destruir algún otro oponiéndose a gente que quiere incursionar en política o aunque no quiera incursionar, que se lo mencione como una posibilidad de acceder a esa cuota de poder político que los políticos no quieren abandonar. Entendible, por cierto, por todos los beneficios que eso conlleva, ¿cierto? Oscar, una cuestión que también me parece hasta ilustrativa para nuestra audiencia, que luego a través justamente de las plataformas digitales vuelven a ver esta entrevista. Estamos volviendo en esa teoría de la historia cíclica a cuestiones que ya hemos pasado en los 90 en materia de la prensa, cuando estaba polarizada en su momento, recordarás, cuestiones históricas como por ejemplo el oviedismo que hizo que se polarizara, el argañismo que se hizo también que se polarizara previamente a eso. ¿Crees que vamos camino a eso de vuelta, Oscar? Lo que estás mencionando, medios de comunicación en esos momentos, recordemos el poder de la prensa escrita hasta hace poco tiempo. La televisión surge después, por cierto. Y claro, es bueno que tu memoria nos haya remontado a esa época. Diarios que hicieron directamente campaña por determinadas figuras políticas, la televisión también, no nos olvidemos, el arganismo tenía, yo trabajaba en ese medio de comunicación y era muy claro que la tendencia de los propietarios era un determinado, no solamente color político, sino candidato en particular. A ver, allí hay un tema muy, por eso yo hablaba también del punto de la crisis de la educación, para que el ciudadano pueda entender a qué está respondiendo, por ejemplo, el medio empresarial. Yo siempre suelo diferenciar
la opinión del medio periodístico, de los periodistas que hacen la tarea. Tenemos que decir a la gente que no siempre lo que el periodista escribe probablemente le guste al director del medio o al empresario o al propietario de medios. Ese es el ejercicio que tenemos que tener todos los días. Es decir, la pluralidad como algo fundamental para entender que un medio de comunicación en un espacio defiende una idea y en el otro espacio y le mete unas críticas feroces. Ese es el modo de construir en disenso un debate que puede darnos en algún momento dado un punto de consenso sobre determinados problemas. Si tuviéramos ese ejercicio permanentemente, sin llegar a las agresiones personales, que es lo que hoy día abunda con las redes sociales, tratando de destruir a personas, hurgando en su intimidad, haciendo incluso a veces una exageración de algunos dichos o algunas posturas que se tomen. Bueno, yo creo que ese es el modo de llegar aquí, que eso es lo que tenemos que construir. Hoy día, ustedes en ese espacio pueden construirlo. El que venga después seguramente va a tener una opinión muy distinta a la mía, pero en algo vamos a estar de acuerdo, en la necesidad de tener libertad para poder ejercer la ciudadanía, derechos y también cumplir con nuestras obligaciones sin desestimar a aquel que piensa diferente. Eso es. Oscar, para cerrar un poco la línea de esto que estabas mencionando, te tocó también en un momento de tu propia historia en la comunicación estar en el gremialismo. ¿Crees que este es un momento en que necesitamos espacios y foros y lugares para no solamente la protección de periodistas en una tarea difícil cuando hablamos de narcopolítica, cuando hablamos de secuestro, cuando hablamos de situaciones complicadas e incluso de una ciudadanía desbordada que en manifestaciones agreden a profesionales de la prensa? ¿Cómo ves un poco la salud de los gremios? Teníamos, y creo que se los dije, en un determinado momento, en esa comparación que siempre hacemos la prensa antes y la prensa después de 1989, un foco en particular, recuperar las libertades y terminar con una dictadura que nos privó de muchísimas cosas. Es más, privó a las personas incluso de probablemente tener, incluso digo, una mejor educación, una mayor formación, porque en la militancia uno no podía estar en un lugar determinado todos los días. Algunos tuvieron que salir del país, inclusive. Los comunicadores no estábamos fuera de ese riesgo. Hoy día, las corporaciones criminales se transnacionalizaron, no sé si existe la palabra, y entonces combatir al crimen organizado, que en aquellos tiempos también existían, eran transfronterizos los crímenes, y entonces teníamos triangulaciones, mucho dinero, contrabando, por supuesto que teníamos, y claro, los medios de comunicación no tenían datos suficientes como para encontrar lugares y denuncias diarias. Hoy sí lo tenemos y sabemos qué cosas están ocurriendo. Eso ha llevado a que el crimen organizado tenga un poder enorme y el riesgo, hoy recordaba yo temprano, en compañeros en Telefuturo, a los periodistas de las fronteras. Antes era solamente Brasil, pero hace como 15 años la mafia se fue al sur. La mafia se trasladó a los departamentos del sur y eso creo que es visible. La mafia se fue al sur, claro que se fue al sur. Por supuesto, surgieron nuevos clanes, hay nuevos ricos, ahí están políticos que también igual en todas partes, están metidos en la protección de esos que después son los que derivan sus recursos para sus candidatos. Y no se quedaron en eso, hoy son candidatos. Y entonces ese es el peligro real el día de hoy. Y eso, Juan Pablo, Nadia, requiere la contrapartida de parte de nosotros que estamos en los medios de comunicación. Yo hablaba y les decía al equipo de 5 días, hace algunos de los medios del equipo del grupo de ustedes, les decía que necesitamos solidez intelectual, permanente capacitación
conocimiento no solamente de la teoría del Estado, sino de cómo se mueve la geopolítica, cómo están los poderes hoy en día, identificar cómo está Estados Unidos, cuál es la relación con China, cómo está el resto del poder político mundial, para poder entender en qué mundo nos estamos moviendo. Y el compromiso de gente joven, Nadia, joven también, es cada vez tener mayor competencia para que la gente diga, habla porque sabe. Cuando yo no sé y no está, mis limitaciones son graves en algunas cosas y no me animo a dar una opinión sobre ese tema. ¿Qué hago? Consulto. Tengo que llamar a alguien y decir, escúchame, hoy, por ejemplo, trataba de entender el origen, de dónde es lo que salen los fondos sociales de las entidades binacionales. Entonces vos le llamás a alguien y le decís, explícame un poquito, vos fuiste protagonista ahí, ¿cómo surge este tema? Y la gente te recuerda, en el caso de Itaipú, con Lula y con Nicanor Duarte Frutos. Para poner un ejemplo, ¿y cómo fue eso? Y decidieron hacerlo porque era en aquel momento, en la época del gobierno de estos dos señores, se hablaba de la responsabilidad social, incluso del empresariado. La moda estaba en la responsabilidad social. Y por supuesto, las entidades binacionales con mucho poder económico, generando recursos genuinos de los estados, por supuesto que tenían que tener también la orientación, por ejemplo, de una responsabilidad social para solucionar los problemas de nuestro pueblo. Te pongo un ejemplo de cómo cada uno de nosotros tiene que ir consolidando su formación para que el tipo vea adecuada y dice lo que dice porque estuvo allí o porque sabe. Por eso que es importante escuchar. Hablé yo de la pluralidad. Hay que escuchar. Me guste o no me guste un determinado personaje, escucharle para saber. Entonces me puedo reafirmar en mi opinión de que no sabe luego nada o que en su intención de llevar agua a su molino adrede está instalando algunos temas. Esa creo que es hoy día la situación de los medios y de los comunicadores. Finalmente, nosotros somos los comunicadores. El medio está allí y seguramente te reprenderán por algún modo de enfocar alguna cuestión y esa es una lucha ética diaria. Miren acá nos dice, ustedes no tienen un código de ética y le decís, no, el código de ética es todos los días tratar de saber si lo que vas a decir le va a perjudicar a alguien o de lo contrario, si lo que vas a decir puede beneficiar a mucha gente. Esa es un poco la conducta que yo veo que debe seguirse en adelante. Así, Oscar, y en este sentido también consultarte cómo ves la imagen del periodismo acá en nuestro país actualmente, ya para saber cómo nos situamos y cómo la sociedad nos está palpando también según tu percepción. Creo que esa suerte de explosión de medios le da a la ciudadanía, y cuando hablo de la ciudadanía hablo de todos sus componentes, estoy hablando de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, nos da la posibilidad de ver la dimensión del impacto de los medios de comunicación. Creo que más allá de los intereses creados en cada uno de los grupos de comunicación, tenemos que ver la importancia de que son muchísimos medios para poder sacar alguna idea, porque no todo lo que se dice en un determinado grupo que puede a mí no gustarme por la línea que le imponen los de arriba, no todo está mal. Hay muy buenos aportes, hay muy buenos periodistas. Los conozco a casi todos, a la mayoría, por lo menos de los que vienen formándose, y a los nuevos también. Veo figuras importantes en los medios alternativos, las plataformas, en los medios convencionales, y son figuras que se van a posicionar y les plantean un desafío muy grande también. Yo confío en que esa capacitación que hablé nos pueda hacer entender que es importante responder a la gente, a la ciudadanía. Para eso estamos. Y claro, en algún momento dado, y también hay que darle una cuota a lo que te piden que hagas toda vez que no vaya contra tus principios. Nadie renuncia a su trabajo porque no, dice, hoy creo que se puede porque hay medios alternativos. Las cosas han cambiado tanto, Nadia, Juan Pablo, que por ejemplo, yo he encontrado chicos, nosotros antes buscábamos tener los 10 años en un puesto de trabajo para mantener
¿verdad? Ser inamovibles. Entonces, una suerte de, no sé, funcionario con garantía de que va a seguir en el trabajo. Hoy día los chicos no, y les puede pasar a ustedes que están en ese grupo, aparece uno y te dice, yo me voy. Dice, pues, ¿cómo si acabamos de terminar un curso de capacitación con Dios? No me siento como, no es que me gusta mucho. ¿Y a dónde te vas? Y me voy a otro lugar. ¿Te van a pagar mejor? No, pero voy a manejar yo mi horario. O sea, no le interesa estar en un lugar 8, 10 años, ni 5, ni 3. O sea, esa es una nueva realidad que tenemos que manejar. ¿Qué dice el Código Laboral con respecto al tema? Y seguramente hay que legislar, hay que modernizar, hay que actualizar. Y nosotros tenemos que provocar ese debate. Claro que sí, porque son las nuevas fuerzas laborales que se están instalando. Ahí vi que están tratando de reglamentar o presentar un proyecto de ley para teletrabajo, por ejemplo. ¿Cierto? Teletrabajo, voy a trabajar desde mi casa. Problema hará desastre en algunos casos. En otros, y les irá bien. O el jefe que te llama a las 10 de la noche para decirte, terminaste el trabajo, y le digo, jefe, estoy en mi casa ahora con... No, pero vos pues trabajaste, no, ya sé, pero esta es la hora que estoy estudiando, o estoy con mi familia, etc. Es decir, hay demasiadas cosas y los medios de comunicación hoy ofrecen esa alternativa. Por eso yo insisto en la educación como un tema básico y en los periodistas el de mayor compromiso todavía. Por sobre todas las cosas, esto, Oscar, nos queda muy pocos minutos, pero no quiero dejar de desaprovechar la realidad de la generación que está sucediendo al periodismo poco a poco. Hay una generación intermedia y una generación joven que está cada vez más tomando espacios dentro de estos lugares de espacios públicos. Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia y comunicador antes de dedicarse a la política, en una conferencia magistral había dicho una vez, el periodista es una persona que se espera que tenga un océano de conocimiento, pero lastimosamente en los últimos tiempos tiene un charco de conocimiento. ¿Coincidís con eso, Oscar? Si está contaminado por los intereses políticos, puedo estar de acuerdo. Y hoy día es muy fácil, porque son muy grandes los intereses en un país como el nuestro, donde el negocio es el Estado y los que hacen negocio con el Estado. Entonces, por ejemplo, y ahí está una clave, tenemos todos conocimientos y acceso a la teoría del Estado. ¿A quienes leemos para saber cómo tiene que funcionar un Estado como el nuestro, según la Carta de 1992? Uno lee el encabezado y dice, ¿qué tipo de Estado tenemos en Paraguay? ¿Cuál es la República? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que quiere decir Estado Social de Derecho? Y todo eso que nos describe allí, entendemos que en función a eso, que todos firmamos, es que se tiene que construir un Estado, ¿verdad?, para poder satisfacer la demanda de su pueblo. Entonces, ese tipo de cosas, por eso, puedo estar de acuerdo o no con Carlos Mesa, sé y leí muchos de sus discursos también, y de sus posiciones, un intelectual importante, dicho sea de paso, en Bolivia, pero digo, se puede caer en el charco toda vez que haya mucha limitación. Por eso que es importante para la independencia de hombres y mujeres que eligen este oficio, cargar el chip, porque eso te garantiza la independencia. No se entra en la confusión de los que te largan una teoría y dan por sentado, como no conoce uno y no le puede decir, un momentito, no es así. En tal autor, tal material, tal experiencia, se dice que eso no es como ustedes o como usted dice. Tenemos esa capacidad de poder confrontar las ideas. Ese es el objetivo principal. Oscar, también veo que estás incursionando mucho en las redes sociales. Fuiste uno de los primeros periodistas que marcó esa tendencia también en volverte un influencer en Twitter, cuando recién empezaba esa red social a existir en nuestro país. En ese sentido, Oscar, mirando a la distancia, porque vi que también estás contando cuentos cada cierto tiempo, cada domingo de repente, mientras que estás en la serenidad de preparar un asado. Oscar, ¿a quién homenajeas en este Día del Periodista? ¿Quién fue tu gran maestro del periodismo? Humberto Rubí. Y una frase que se me quedó
y me dice, lo importante en este oficio es ganarle al sol todos los días. El que le gana al sol todos los días y lee desde tempranito, que es lo que hacíamos y lo seguimos haciendo ahora, tiene una ventaja de unas 2 o 3 horas con respecto a aquellos, no que por no lo quieran hacer, sino porque ese es su horario y nosotros ya estamos, bueno, yo recuerdo, yo llamaba, hacía un poco de producción también. Hola Juan Pablo, sí, ¿nos puede atender un ratito? ¿Qué hora es las 6? ¿Qué es lo que hacen ustedes a las 6 de la mañana? Usted está loco, ¿cómo va a llamar a esta hora? ¿Verdad? Humberto Rubín. Sin duda, no, porque nos hizo aprender eso. Entonces, salíamos de nuestra casa con la oscuridad y volvíamos a la casa una vez que oscureció. Yo creo que eso es importante. Hoy no sé si eso es necesario, de verdad. Pues yo no creo ya en la hora de fábrica. Yo creo en la hora de rendimiento del conocimiento que se adquiere. Entonces, por eso hablo de un cambio permanente, esta dinámica social que tenemos nos hace cambiar el hábito. Eso no cabe la menor duda, pero no puedo olvidarlo a él sin duda. Y te menciono a alguien más cercano. Todos queríamos parecernos a Benjamín Fernández Bogado. De hecho, varios de ellos, y trabajamos juntos allá por 1984 aproximadamente, y un día este señor nos deja en bola y se va a los Estados Unidos y nos dice, háganse cargo ustedes de este tema. Y estábamos en el peor momento de la persecución a los medios de comunicación. Y entonces unos cuantos valientes ahí aprontamos todo lo que teníamos de conocimiento y tratamos de ir adelante. Y no lo digo porque él está en ese grupo. Tengo maestros inolvidables. No puedo olvidar a Christian Nielsen. No puedo dejar de mencionar al querido Cristian Torres. No puedo dejar de mencionar a Elio Vera, por darte ejemplo de personas con las que compartíamos. Yo recuerdo que en los pocos momentos en que confeccionaban una cuartilla, un corto artículo en el diario Hoy entonces, nada más y nada menos que don Néstor Romero Baldovino venía, leía tu papel y te decía, ¿qué quiere decir esto? Y te pasaba otra vez, vos ya sabías que tenías que cambiar. Eso te costaba enormemente. Es decir, maestros excepcionales, ¿verdad? De muchísimo tiempo atrás a quienes uno no puede olvidar. Y era la época de las tertulias. O sea, no teníamos MBA y todas esas cosas, la maestría. Teníamos unas jornadas de largas horas con Alcibiades González del Valle, por favor. Tony, ¿cómo me voy a olvidar el querido Tony Carmona? ¿Verdad? Entonces, vos tenías y te sentabas con ellos y era, no sé, la Facultad de Ciencia de la Comunicación y de la especialización de todos los días. Cierto. Es decir, son cosas inolvidables. Si alguien me falta y mañana me voy a acordar de decir, fulano de tal tuvo muchísima influencia en mi formación, bueno, y les debo mucho a ellos. Gracias, Oscar. Realmente ha sido emocionante esta charla, como siempre. Y gracias a ustedes, insisto, en aquellos jóvenes que están viendo y periodistas del medio que hoy están trabajando allí también, sigan leyendo, sigan cargando el chip, porque eso va a ser fundamental para el futuro. Muchas gracias a ustedes y felicidades a todo el equipo. Igualmente. Vamos a la pausa, Nadia. Totalmente. Vamos a un corte, a la vuelta continuamos más de este especial de Prensa y Compromiso.